Gente, le voy a estar mostrando cómo construí y armé esta cocina a gasoil. ¿Funcionará? ¿Será peligroso? Miren el video y se sacan todas las dudas.
Bueno amigos, acá vamos a hacer un paréntesis en el difusor que nos pide un cañito de 300 milímetros de largo, de media, de buena pared. Yo en este caso usé inoxidable porque tengo y porque considero que el inoxidable calienta mucho mejor que el hierro común. En la punta le soldé una tuerquita, le repasé la rosca y va un oído de cocina, de gas natural. En la otra punta le soldé una tuerca de 5/16 para hacer un taponcito. Acá le soldé un cañito de combustible, de hierro por supuesto, de 25 centímetros de largo, 250 milímetros. Tiene una perforación de 4 milímetros aproximadamente. Y adentro va un hierrito del 6 liso de 165 milímetros. Yo igual le voy a dejar después todos los planos. Supuestamente esto es para que conserve el calor. Así que bueno, vamos a ver si funciona. Yo lo armé tal como dice el plano, pero tenemos que hacer las pruebas. Quería hacer un paréntesis y explicar esto para que quede un poco más claro, que me parece que es la clave de esto acá. Ahí está funcionando, gente. La verdad que me costó bastante regular. Tiene que tener un flujo de gasoil bastante parejo, pero ahí está funcionando con la llama celeste. Bien celeste la llama, miren. Fíjense el color de la llama, Fíjense el color de la llama. Ahí tiene todavía el precalentador, pero ella está funcionando sola, Me costó bastante, pero bueno, hay que probar, hay que probar. Tienen que tener paciencia y mucho cuidado. Por favor, si lo intentan, tengan mucho cuidado. Fíjense más o menos el flujo de gasoil. Bastante alto para que sea parejo. Bueno, gente, conclusiones finales, como siempre les digo. Probé bastante con todas las precauciones. Fíjense el matafuego, el gasoil bien alto, una botella aislado. Funciona, ya vieron que funciona. Me costó buscar la regulación. Hice 2 difusores. Como ya les dije, van a quedar los planos disponibles, pero me parece que es un poco peligrosa. Y cuando arranca, larga bastante humo por el tema del precalentador, que ustedes acá tienen que poner una estopa con alcohol, con gasoil, para que precaliente. Es una opción válida, pero les repito, tengan mucho cuidado. Ya van a ver videos, les voy a dejar link de donde saqué los planos y pueden ver videos terminados. Yo ya hasta acá llegué porque quería demostrar si anda o no, quería ver qué tan peligroso es. Y la verdad que si no saben lo que están haciendo, tengan mucho cuidado, están trabajando con combustible. Si bien es gasoil, diésel en otros países, es un poco peligroso. Como una opción, sí, puede ser, pero ya les digo, ahí les di las claves más o menos, que el gasoil esté más alto, que la llama del difusor se mantenga bien, esté calentando bien, el aire, acá regulamos el aire, van a ver un montón de videos más. En este video lo que yo quería es mostrarles cómo la construí y las pruebas que hice. Espero les sirva y bueno, nos estamos viendo. Les repito, por favor tomen todas las precauciones si van a realizar pruebas sobre este
sobre esta cocina de gasoil. Y bueno, para alguno que obviamente me va a decir que no son peligrosas, y sí, hay que probar mucho. Mentira que van a armarla y del primer momento va a andar, no creo eso. Tiene muchas regulaciones y tiene cositas que tienen que tener en cuenta. Como siempre yo les dejo la máxima información que tenga. Espero que les sirva, gente, y tengan precaución, por favor.